Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia del pastor Cristian Milla, quien nos invitará a compartir a Cristo Jesús en todo momento. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Te sientes cuidado y protegido por la mano victoriosa del Señor? Hoy en Identidad estamos teniendo la segunda parte de la historia del pastor Cristian Milla y por supuesto él ya está aquí con nosotros para seguir conversando y conociendo más acerca de su identidad, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Cristian, gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y seguir conversando, conociendo más acerca de ese Dios todopoderoso que nos sustenta, que nos alienta, que nos motiva, que es real. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Ángela, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto para mí estar otra vez conversando acerca de lo que Dios hace con nosotros, así que para mí es un agrado poder compartir aquellos pequeños milagros o grandes milagros que también el Señor hace con cada uno. Así es, Pastor Cristian. Lo pequeño y lo grande en Dios se evidencia notoriamente. Y es que hablar del Señor nos motiva, hablar del amor de Dios y de lo que Él hace en nuestra vida. Escribiríamos páginas, libros completos también, cómo el Señor sustenta, cómo el Señor alienta. Y bueno, estamos en esta segunda parte de la historia, sin embargo, para quienes recién están allí en la sintonía de la Nuevo Tiempo, puede allí presentarse Pastor Cristian, dónde vive, su esposita, sus hijos, qué responsabilidades tiene en este momento, cuéntenos. Actualmente vivo en Santiago, vivo junto a mi esposa Jennifer, junto a nuestro hijo Máximo. Él está muy prontito a cumplir un año y actualmente trabajo para la iglesia. Soy pastor del distrito de Alameda, acá en la ciudad de Santiago, en la Asociación Metropolitana. Excelente. Vamos a explicarles a quienes están allí en la sintonía cómo funciona administrativamente y los pagos también en la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, por supuesto. Aquí en este caso el pastor Cristian, claro, tiene 4 allí congregaciones en la responsabilidad, en el pastoreo, pero no es que el pastor reciba diezmos de todas allí de las 4 congregaciones y dependiendo de eso es su salario, no. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día administrativamente tienen un sueldo fijo y a partir de eso allí van trabajándose. Explíquenos allí un poquito, Pastor Cristian, cómo es la dinámica y los desafíos también, por supuesto. Bueno, en mi caso personal, como bien decías tú, tengo 4 iglesias que pastorear, particularmente en Santiago. Los distritos son la unión de iglesias, por ejemplo, 3, 4, 5 iglesias cuando están unidas administrativamente y pastorea un pastor, eso se llama distrito. En Santiago los distritos son más pequeños, tenemos colegas en otros lugares de Chile que tienen distritos mucho más grandes. Pero en mi caso personal, pastoreo 4 iglesias. A partir de este año comencé en este nuevo distrito, venía desde otro antes, y es un distrito desafiante pero muy bonito. He sido muy bien recibido, me agrada mucho trabajar en el distrito de Alameda. Hay grandes desafíos que tenemos con cada una de las iglesias, las 4 son muy diferentes y ese es el gran desafío y lo lindo, ¿no? De conocer diferentes personas, solamente que en algún momento en la dinámica de los pastores nosotros nos cambian, después de un cierto periodo de años nos cambian y ahí el corazón se resiente un poquito porque uno quiere a las personas y luego tienes que ir a otro lugar, pero eso también es lindo porque uno como misionero se va trasladando y trabajando donde el Señor quiera.
Bueno, sin duda la iglesia adventista es una iglesia allí dinámica, mundial, donde todo el tiempo estamos allí viendo la forma de mejorar en pro de la misión, de recibir, de abrazar. Y yo creo que también obedece el tema de que el distrito sea más pequeño, esa unión de iglesias, a la cantidad de la población que hay en Santiago de Chile, la capital, donde está el 50% de la población chilena. Así que el desafío es grande allí, en las grandes ciudades cosmopolitan, donde también el enemigo hace su parte. Sin embargo, Dios es victorioso, es mayor, y bueno, es un privilegio servirle. Deseo que Dios le bendiga muchísimo, Pastor Cristian, allí en los desafíos que tienen como familia también, nuestra primera iglesia, y también allí extendido en los hermanos, en sus ovejas, que Dios le pueda allí dar la sabiduría para seguir alcanzando a más y más personas. Aprovechen el material de Nuevo Tiempo, por supuesto, siempre estamos allí ofreciendo estos cursos gratuitos para toda la familia, niños, adolescentes, jóvenes, de finanzas, de salud emocional también, porque también el Señor desea que cuidemos nuestra salud mental. Y de paso quiero invitar a nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando el programa, en este momento puedan ingresar a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y soliciten la revista Esperanza que gusten. Este material llega gratuito gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos contentos, deseosos, dichosos de recibir tu pedido. Es un sí, quiero estudiar la Biblia, sí, quiero conocer más de Dios, sí, quiero aprender de finanzas, quiero aprender acerca de la salud física también. Bueno, ahí les dejamos esta invitación, que también el pastor Cristian puede usar también el material de Nuevo Tiempo para seguir alcanzando a más personas. Pastor, en una primera parte de su historia conversamos cómo conoció el Señor, las luchas y los desafíos que tuvo allí, y yo quiero invitar a nuestros amigos que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen Identidad, primera parte, Pastor Cristian Milla, y se enteren un poco de lo que conversamos, de las luchas que tuvo, de cómo Dios le llamó. Su esposa también allí fue protagonista, ahí van a enterarse. Sin embargo, en esta segunda parte vamos a conversar de experiencias, desafíos, principalmente en el área del colportaje. Como hemos mencionado aquí en Identidad, el colportaje, un colportor es un vendedor de literatura cristiana, de salud, adventista, son ángeles, tiene que abrir la puerta porque el Señor tiene allí regalitos para usted del cielo. Pero en su caso quiero que me cuente cómo fue la experiencia en Punta Arenas, lo que sucedió allí. Pastor Cristian, adelante. Sí, bueno, estudiando teología, cuando estaba en primer año de teología, se estilaba mucho que había que colportar. El colportaje siempre es algo voluntario para los jóvenes. En el caso de los estudiantes de teología, es algo que debemos hacer. Y está muy bien, además, es una muy linda experiencia que todos los que pretenden ser pastor deberían vivir. Por lo tanto, nosotros, yo y un amigo, mi amigo Felipe, siempre éramos invitados a diferentes lugares a colportar. Pero hicimos un trato con mi amigo. Dijimos, nosotros vamos a ir a un lugar donde no nos inviten. Entonces, cierto día íbamos en una micro en Chillán, en la ciudad de Chillán, donde está la Universidad Adventista, y otro compañero de curso empezó a señalar que él iba a colportar en Punta Arenas. Y nos empezó a hablar de la campaña de colportaje, de Punta Arenas, qué sé yo, que él ya había estado ahí. Y luego nos bajamos de la micro y él caminó, siguió su camino, y con mi amigo Felipe dijimos, vámonos a Punta Arenas. Hemos orado porque el Señor nos lleve a un lugar, como hicimos el trato de no nos invitara, así que vamos a Punta Arenas. Tomamos entonces cierto día, a final del primer año de teología, tomamos un avión y llegamos a la ciudad de Punta Arenas, que es impresionante, que a mí me encanta, yo feliz viviría allá. Me acuerdo que llegamos a las 10 de la noche, pero todavía estaba de día, porque era verano, era diciembre. Y llegamos ya, dormíamos en un colegio, en el Colegio Adventista de Punta Arenas, ahí nos alojábamos, y teníamos que también alimentarnos, evidentemente, y nuestra alimentación era con lo que nosotros podíamos ganar, ¿cierto? Nosotros vendíamos libros, o muchas veces se hace algo que uno entrega una literatura que son libros más pequeños a voluntaria, un pago voluntario de las personas, y con eso nosotros comíamos. Se entenderá que siempre la comida es muy escasa en el colportaje, ¿no? Y habían situaciones difíciles. Mi amigo particularmente estaba viviendo una situación muy difícil en su vida matrimonial,
Yo por mi parte era la primera vez que me separaba de mi esposa, porque tuve que ir a colportar solo. Mi esposa se quedó en Chillán, yo estuve en Punta Arenas. Los meses que estuvimos allá para mí fue muy difícil, porque estuve Navidad, Año Nuevo, nuestro aniversario de matrimonio, mi cumpleaños, todas esas cosas las viví solo, sin ella. Entonces, para mí era muy triste, muy, muy triste estar allá, a pesar de que nos comunicábamos, hablábamos por teléfono, pero de todas maneras yo estaba acostumbrado a estar con ella siempre. Entonces fue muy difícil las primeras veces o las primeras semanas que estuvimos allá, pero el Señor se encargaba de sustentarnos, ¿no? Yo debo reconocer algo, ¿no? Yo no fui un muy buen colportor. No me fue mal, pero no era tan bueno. ¿Y saben por qué no era bueno? Porque cuando yo golpeaba una puerta de una casa, me hacían pasar, yo me ponía a conversar. Conversábamos del Señor y yo le ofrecía orar a las personas y después me iba y me olvidaba que tenía que vender algún libro. Yo oraba con las personas, ellos me contaban sus testimonios. Muchas personas lloraban y ellos me decían, yo no sé por qué te dejé entrar, pero esto yo creo que es de Dios. Yo lo dejaba invitado a la iglesia y todo. Entonces, el colportaje para mí fue eso en realidad, ver esta necesidad que tenían las personas del Señor. En el mundo hay mucha necesidad. Dice, la mies es mucha, mas los obreros somos pocos y tenemos que ir cada día más, sumarnos más a esta linda obra de predicar. Y el área, el ministerio, el proyecto de colportaje es una obra maravillosa también que nos anima a compartir a otros de Jesús. Y me gusta mucho y no me incomoda para nada que no le fuera bien en las ventas. Dios ahí sustenta de alguna forma, porque primero hubo, o sea, la prioridad en este caso es compartir el pan espiritual, ese pan que necesitamos, esa agua para ser saciados, que es la palabra de Dios. Cuéntenos allí de esas visitas, alguna u otra que le haya marcado, que nos quiera aquí comentar, Pastor Cristian. Uno debe colportar solo a todo esto, debe caminar solo, pero con mis amigos, digamos Felipe, y con otro amigo que nos hicimos dentro de la campaña, de nombre Uciel. Nosotros tres hicimos como familia, que se llama, cocinábamos juntos, siempre estábamos juntos. Y cierto día íbamos caminando por Punta Arena y nos juntamos, hacía mucho frío, yo recuerdo, íbamos con chaqueta, esto es verano, pero en Punta Arena igual hace frío, igual llueve. Íbamos caminando por la calle, deben haber sido las 7 de la tarde tal vez, y vamos caminando por una calle y entonces justo cuando vamos caminando los tres, una señora sale de una casa, ¿no? En las casas en Punta Arenas la mayoría no tienen rejas altas ni protección en la ventana como acá en la capital. Y entonces sale una señora de edad, ya de tercera edad, probablemente más de 70 años, sale a colgar una bolsita de basura afuerita al basurero que ella tenía. Entonces nos cruzamos con ella y yo con ella crucé la mirada y entonces ella me saluda, yo también la saludo, buenas tardes, le digo yo. Y entonces ella me sigue hablando y me dice, ¿tiene frío? Entonces yo me detuve un poco y mis amigos avanzaron un poquito en algunos pasos y yo le dije, sí, tengo frío, dije yo siento frío acá en esta ciudad. Entonces me dice, ¿quieren pasar a tomar tecito? Y eso fue muy impresionante, porque yo vengo de un contexto de vivir en una ciudad, ¿no? Estaba en ese tiempo viviendo en Chillán, pero antes yo vivía en Santiago también, donde nunca nadie va a decir eso. Y entonces ella me hace esa oferta y yo miro a mis amigos para atrás y mi amigo me dice, di que sí, decían ellos, porque teníamos hambre, evidentemente, y frío. Entonces yo le digo, bueno, muchas gracias, pasen, dice. Y nos hizo entrar a su casa, una casa muy bonita, con muchos detalles, ¿no? Y nos sentó en un comedor y dijo, denme algunos minutos. Y empezó a poner la mesa y puso de todo en la mesa, todo tipo de panes, dulces, queques, leche, y puso de todo en la mesa y nosotros nos miramos impresionados y dijo, coman, ¿quiénes son ustedes? Y le empezamos a conversar, ¿no? Y yo no recuerdo su nombre, pero ella me dijo, díganme Nona. Y ella para nosotros siempre quedó así, como Nona. Y nosotros decíamos, oiga, Nona, ¿y usted vive solita? Y vivía solita ella. Y ella fue tan amorosa, fue una persona que en esos breves minutos, nosotros cuando salimos con nuestros amigos decíamos, ella no es cristiana, pero nosotros vimos a Jesús en ella. O sea, porque ella nos ofreció, abrió sus puertas, nos ofreció alimento, refugio, nos mostró mucho cariño, sacó unos álbumes de fotos y nos mostraba fotos de su juventud. Y nosotros después le dijimos, ¿usted le gustaría que oráramos con usted?
Y ella dijo, pero por supuesto, dijo, oye, espere, ya, y oramos juntos y nos sacamos una foto, recuerdo, y ella dijo, pero espérenme, fue y ella se arregló, se peinó, se puso como se maquilló para verse más linda, y nos sentamos en un sillón y nos sacamos esa foto. Y fue una experiencia muy bonita. Siempre recordamos de alguien que al parecer nominalmente o miembro de una iglesia no era, pero sí nos mostró mucho cariño, mucho amor. Para nosotros ella, un ángel. En realidad en el camino fue alguien que el Señor utilizó para poder sustentarnos cuando teníamos hambre y frío. Nosotros cuando nos fuimos de Punta Arenas, intentamos ir a su casa a despedirnos de ella y golpeamos mucho y nadie abrió ese día. Y nos fuimos finalmente, nunca más la vimos, eh, pero yo espero que el Señor haya movido el corazón, nosotros le entregamos libros. Y si yo me tomo de alguna promesa, ¿no? El lenguaje dice que en el final del tiempo aquellas personas van a tomar esos libros y los van a leer y su corazón va a ser removido. Y yo espero verla, porque fue una experiencia muy bonita que viví con ella. Qué hermoso, Pastor Cristian. Sin duda fue un ángel, fue usada por Dios también para sostener y sustentar allí a sus hijos en ese contexto donde el frío, el hambre también, ustedes venían allí de caminar, me imagino, agotados, y Dios también, hasta en eso está allí atento. Y bueno, a Nona seguramente la conoceremos allí en el cielo y nos daremos también ese abrazo gozoso, alegre en el Señor. Pastor Cristian, y en este mismo contexto del colportaje, cuéntenos con respecto a otra experiencia que vivieron justamente con esa carencia de hambre. Ustedes se ganaron un carro lleno de mercadería. Cuéntenos qué fue lo que sucedió y en qué contexto, porque como Dios hace de ese milagro en su vida, Pastor Cristian. Aproximadamente como a las 4 o 3 y media o 4 de la tarde, yo no quise más. Dije, no, yo ya no quiero colportar. Yo extrañaba a mi esposa y caminé al estrecho Magallanes, recuerdo, en la playa, me senté y me puse a llorar. Yo soy muy llorona a todo esto, ¿eh? Y me puse a llorar y lloraba. Y en eso sonó mi celular y me llama mi amigo Felipe y me dice, ¿dónde estás? Estoy en tal lugar, ya voy para allá. Y él llegó, yo lo vi que él venía y él venía llorando también y se sentó al lado mío y no nos dijimos nada, solamente estábamos los dos sentados y llorábamos, ¿no? Cada uno por su situación difícil, él atravesando una situación matrimonial difícil y yo extrañando a mi esposa, entonces vivíamos momentos muy difíciles y llorábamos los dos. Y en eso nos llama nuestro otro compañero, ¿no? Uciel, que en ese tiempo él tenía como 16 años, ¿no? Nosotros éramos grandes, ya tenemos como 29, 30 años, y él era un niño para nosotros. Nos llama y dice, quiero estar con ustedes. Y yo le dije, no, que no esté con nosotros. Le dije, ándate a colportar. Le dije, haz tu trabajo, le decía, y yo no estaba haciendo el mío. Pero finalmente Felipe me dice, déjalo que venga. Y llegó donde estábamos nosotros, y estábamos muy cerca de la zona franca. Y dijimos, vamos a dar una vuelta a la zona franca de Punta Arenas para distraernos, porque estábamos con tristeza. Y nos fuimos a caminar y recorríamos la zona franca mirando, uno se imagina ir y ya me voy a comprar este perfume, voy a comer este chocolate, pero en realidad nada de eso sucedía. Y Uciel, el más pequeño, el más joven, dice, quiero comprar pan. Y fuimos a un supermercado que está dentro de la zona franca. Entramos y en la puerta de la entrada estaban sorteando carros de supermercado repletos de mercadería. Y el sorteo era así, el primero que llegue con una calceta cambiada, y la gente corría y llegaba y se ganaba los carros, eran cosas de ese tipo, ¿no? Mi amigo Felipe se quedó en la entrada viendo el concurso porque era muy entretenido, y yo acompañé a Uciel a comprar pan. A pesar de que él era grande, tenía 16 años, era muy niño, entonces siempre lo acompañábamos. Y entramos, hicimos algunas cosas dentro del supermercado, y íbamos saliendo, caminando lentamente. Entonces el locutor, la persona que estaba haciendo el concurso, dice, vamos a sortear el último carro, de cinco carros, vamos a sortear el último, ahora sí se va el último ese, y se lo va a ganar la persona cuyo root empiece con 21. Y seguimos caminando, y Uciel me dice, ¿sabes qué? Mi root empieza con 21. Entonces digo, entonces corre. Y empezamos a correr, y Felipe vio que veníamos corriendo, y él corrió hacia nosotros, decía, ¿qué pasa? El Uciel tiene el 21. Y le mostró el carnet a la persona, y dijo, aquí están los ganadores, y nosotros nos abrazábamos y saltábamos, y casi llorando, y la gente nos miraba, y pues grababan, qué sé yo. Y Uciel dijo, nosotros somos familia, dijo, nosotros tres estamos juntos, este carro es para los tres. Entonces ahí nosotros celebramos, nos abrazamos, qué sé yo, pero era un carro repleto de mercadería, de repleto. Mira, tenía tantas cosas que tenía algo muy particular
o muy propio de Punta Arenas, tenía un cordero, tenía un cordero completo que estaba ahí. Lo maravilloso de esto es que esa mercadería, yo me comí el último tarro de atún el último día que me fui, digamos. La última cajita de lenteja la abrí el último día que yo estuve en Punta Arenas. El Señor se encargó de sustentarnos, ¿no? Aquellos que han colportado comprenderán que no es fácil con respecto a la alimentación, pero a nosotros nunca nos faltó. Por el contrario, teníamos un mueblecito lleno de mercadería y de ahí nosotros cocinábamos arroz, fideo y todo el asunto, teníamos mucha mercadería. El Señor fue muy bueno con nosotros. Y ese fue un pequeño milagro, ¿no? Un pequeño milagro que ocurrió en una situación media chistosa, pero que cuando uno tira una línea dice, bueno, fue un gran milagro en realidad. El Señor nos sustentó 3 meses con toda esa comida. Impresionante. Dicen que la mínima duda impide el milagro y creo que la fe lo es todo. Así como Abraham tuvo fe, Dios proveerá ahí. Hizo Dios provisión para ustedes, para el contexto también que estaban viviendo, también sirviéndole, por supuesto, y el Señor atiende allí a sus hijos. Finalmente, Pastor Cristian, quiero consultarte de hoy, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuáles son sus mayores luchas? Hoy, ¿cómo se encuentra en general, pese a todo lo que el Señor le ha permitido vivir, Pastor Cristian? El Señor fue tan bueno que eso a mí y a mi esposa nos hace pensar que Dios quería y nos cuidó hasta esta instancia para poder pastorear la iglesia. Actualmente yo soy muy feliz de servir al Señor, soy muy feliz de ser pastor de la iglesia, lo disfruto mucho ir con mi hijo, por ejemplo, llevar a mi hijo a la iglesia, y aunque a veces algún otro colega pastor comprenderá que cuando uno va con los hijos a la iglesia casi no está con ellos porque uno tiene que estar adelante y que predicar y uno solamente ve que el hijo anda por ahí, pero disfruto mucho que mi hijo se esté criando en la iglesia, en el cristianismo, conociendo al Señor desde pequeñito, algo que yo ya de adulto anhelé. Yo siempre dije, ¿cómo no fui yo un niño cristiano? ¿No? Hubiese evitado algunas cosas. Entonces yo disfruto mucho hoy día estar con mi esposa, con mi hijo en la iglesia, y solamente ver a mi hijo ya para mí es un gran milagro, ¿no? Es un gran milagro que el Señor hizo en nuestra vida. Entonces yo cada vez que lo veo a él, que duerme, que se despierta, que llora, que se pone medio mañosito a veces, eso para mí es un milagro. Amén. Bueno, yo quiero agradecerle, Pastor Cristian, por habernos acompañado, animarle para que siga allí adelante en el Señor con esa pasión, con esa fuerza, con ese espíritu alegre, donde Dios pueda allí cada día trabajar en nosotros, trabajar en nuestro carácter, trabajar en amor, que podamos en nuestra vida reflejar a Cristo Jesús. En su caso, Pastor Cristian, a través allí de su familia, de la iglesia, de su hijito, que sigan siendo de tremenda bendición, que siempre nuestra vista, nuestra mirada, nuestros pensamientos estén en pos de Cristo Jesús, porque Él hace la diferencia en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra vida en general. Muchas gracias, Pastor Cristian, y bueno, invitarle para que nos deje un mensaje final, un llamado para quienes están viendo, escuchando esta segunda parte de su historia. ¿Qué les diría para cerrar el capítulo? Adelante, Pastor Cristian. Cierto día estábamos en esa esquina y se acercó un joven, alto, me acuerdo, moreno, pelo corto, y me dice, ¿qué están haciendo? Y le digo, estamos repartiendo estos libros, ¿son de alguna iglesia? Sí, le dije, somos de la iglesia adventista. Y ahí llegó mi amigo Felipe, se unió a la conversación y dijo, ¿yo puedo tener uno de estos libros? Sí, por supuesto. Y le regalamos un libro. Y cuando le regalamos el libro, él caminó, cruzó la calle y dobló la esquina. Y mi amigo Felipe me dice, ¿y por qué no oramos con él? Y yo dije, tienes razón. Y corrimos y doblamos la esquina y no lo vimos, no estaba. Y nunca más lo vimos, nunca más. Y sabe que eso hasta el día de hoy para mí es una pena, es un pesar en el corazón, porque yo tenía a Cristo y no lo pude compartir en ese momento, ¿no? Esa experiencia ha hecho que yo comparta a Cristo donde sea que esté, porque me pesó mucho en el corazón no compartir con Él. Felipe me decía, a lo mejor era un ángel del Señor que nos venía a animar, yo no sé, pero me tomo de la misma promesa, que ese joven haya leído el libro y que su vida haya cambiado. Si yo tuviera que hacer un llamado ahora, les diría a todos que compartan a Jesús, que no pierdan el tiempo en otras cosas, que hablen de Cristo, no teman,
compartir lo que ustedes tienen. Ustedes tienen a Jesús. Lo que tienen a Jesús, compártanlo. A lo mejor estoy hablando a alguien que recién está aceptando a Cristo. No tengas miedo en aceptar a Jesús. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Para mí siempre va a ser un pesar no haber podido orar con ese joven. Pero a veces me consuelo pensando que él leyó el libro y su corazón se transformó y lo voy a volver a ver. Así que si tuviera que hacer este llamado sería ese: compartan a Jesús porque es lo mejor que pueden hacer. Amén. Muchas gracias, Pastor Cristian. Que Dios le bendiga muchísimo en los desafíos, en la familia, en la iglesia. Y gracias por hacernos esta linda invitación que nos motiva y nos llama a compartir a Cristo Jesús en el lugar donde estemos. Las personas están deseosas por conocer a nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.